Muchísimas gracias por venir. Hoy hemos tenido un horario diferente del habitual y perdone al que se haya adelantado y que haya tenido que esperar. Hoy vamos a presentar el libro de los episodios africanos de Nicolás Esteban y Murphy, que ha preparado su principal estudioso, el doctor don Nicolás Reyes, y va a ser presentado por el don Valentín Medina, también doctor en Historia y miembro de la misma asociación que preside don Nicolás Reyes. Nosotros en la Real Sociedad Económica nos proponemos no solamente conmemorar las fechas que ahora mismo no me acuerdo cuál es en relación con don Nicolás Esteban, sino nos proponemos difundir el conocimiento de la figura de Nicolás Esteban, para lo cual hemos decidido celebrar el aniversario, que el profesor Nicolás Reyes lo dirá luego, el 17 de febrero de 2014 haremos un acto, pretendemos hacer un acto de recuerdo de don Nicolás Esteban, y aparte de eso habrá una conferencia sobre otro aspecto de la obra y la vida de Nicolás Esteban el año que viene. Y ya sin más, don Nicolás Reyes tiene la palabra. Perdón, don Valentín Medina. Bueno, buenas noches a todos. Siempre presentar a un historiador de la relevancia de Nicolás Reyes y aparte amigo es un problema, porque tengo que un poco abrir boca e intentar que los oyentes pues se enganchen al tema y después que Nicolás remate la faena, ¿no? Voy a dar algunos datos con respecto al currículum y después entraré en un análisis lo más escueto posible de lo que me ha parecido a mí el libro de los episodios africanos. Y sin más preámbulo, pues decir que Nicolás Reyes fue profesor de instituto de bachillerato, ahora Instituto de Enseñanza Secundaria, desde el año 1971 al 2005. Consiguió la agregaduría en 1977 y la cátedra en 1993 hasta su prejubilación, que fue en el 2005. En cuanto a la experiencia docente universitaria, a la misma vez que era profesor interino en el instituto, lo compaginó en los cursos 72 a 74 como ayudante de clases prácticas de Historia Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, y retomó de nuevo su vinculación universitaria en La Laguna como profesor ya asociado, impartiendo la asignatura de Historia Contemporánea en el curso 1999 hasta marzo de 2002. Dentro de la trayectoria universitaria, pues lee su memoria de licenciatura, llamada tesina también, en aquella época, La crisis de la Tercera República Francesa, a través del Diario de Tenerife, 1886-1893, y ya su tesis doctoral es sobre ya el propio Nicolás Esteban, titulada Nicolás Esteban y Murphy, 1838-1914, que la lee en la Universidad Autónoma de Madrid en 1988, con la máxima calificación. Entre sus maestros cabe destacar a los profesores, a los doctores don Vicente Cachubiu, que fue catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Laguna varios años, desde el curso 71 al 74, y don Manuel Pérez Ledesma, que fue el director de su tesis doctoral. Entre las publicaciones, pues claro, su currículum es muy amplio, y para no cansar, las publicaciones más relevantes, aparte de la tesina que se publicó y de la tesis doctoral, que ha ido publicando parcialmente artículos, libros, etc.,
tenemos Canarias y América en el pensamiento de Nicolás Estebanes, tenemos el sexenio revolucionario 1868-1874 visto por Nicolás Estebanes, Historia de un fracaso, Cuba y Canarias en la crisis del colonialismo español del siglo XIX, Canarias y la guerra hispano-norteamericana de 1898, la prensa insular como fuente histórica, Nicolás Estebanes y Murphy 1838-1914, la publicación de la tesis doctoral en microfichas, una introducción y edición de Nicolás Estebanes, fragmentos de mis memorias, la imagen de Canarias, África y América en el pensamiento anti-europeísta de Nicolás Estebanes y Murphy, 1878-1914, y Nicolás Estebanes y la sombra del almendro. También tiene alguna publicación en medios de comunicación y solamente destacar, entre los varios que tiene, el 144 aniversario del nacimiento de don Nicolás Estebanes y Murphy, una serie de 5 artículos que lo publicó en el periódico La Tarde de Santa Cruz de Tenerife el 27 de enero y el 3, 9, 13 y 17 de febrero de 1982. Bueno, después de este breve repaso, espero que haya sido breve, por su currículum, nos ofrece algunas singularidades de su trayectoria intelectual desde 1971 hasta el 2005, año de su prejubilación. Después de 34 cursos académicos completos, en su casi total mayoría en centros de secundaria, en la actualidad se encuentra dedicado por entero a la investigación histórica y preside la Asociación Cultural desde las Sombras del Almendro. Ha centrado su labor investigadora como historiador fundamentalmente en diversos temas políticos canarios en el tránsito del siglo XIX al XX, sin olvidar la proyección de los mismos al ámbito americano, donde Cuba juega un papel esencial. Y, por supuesto, su dedicación a la figura de Nicolás Estebanes y Murphy, uno de los grandes protagonistas del pensamiento político de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX de la historia de España. Nicolás Reyes se ha convertido, a mi entender, en un clásico de la historia de la historiografía de Estebanes, el autor de máxima referencia en Canarias cuando queremos acercarnos a la polifacética personalidad del mismo, y entre los primeros estudiosos de este personaje en el ámbito académico español. Lo dicho anteriormente hace que Nicolás Reyes se encuentre en un lugar relevante dentro de la historia contemporánea de Canarias, y por lo que voy a mencionar, además, por su esfuerzo investigador, su metodología y por sus hallazgos de datos de primer orden. Nos queda por último mencionar su dedicación didáctica a la rama de la geografía e historia. Así fue uno de los padres de la LOCSE en Canarias. La LOCSE se introdujo en 1991 hasta el 2005. Confeccionó junto a otros profesores el diseño curricular del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la etapa de la ESO, desde 1991 hasta 1996. Aparte de los correspondientes libros publicados en su momento por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, quiero destacar su aportación, junto con Jaime García, en la creación de la materia optativa para cuarto de la ESO, que recibió el nombre de Canarias, Tierras sin Fronteras. Parece ser que este no era el nombre original, por lo que me ha dicho Nicolás en la conversación estatal, sino que era Canarias, país sin fronteras. Entonces, claro, sonaba un poco o demasiado nacionalista, y claro, Canarias, Tierras sin Fronteras nos recuerda un poco más a las epopeyas del oeste, ¿no? Pero bueno, entrando ya dentro del análisis de los episodios africanos, lo que a mí me ha parecido, los episodios africanos se publicaron por vez primera en París en 1897 en la sección de la Biblioteca de la Juventud, que pertenecía a la editorial Garnier Hermanos. Se trataba de una obra que constaba de 188 páginas. Si nos fijamos, salió a la luz 12 años después de la Conferencia de Berlín, que fue en 1885.
en la cual las potencias europeas regularon su expansión colonialista en África, aunque no fue hasta 1914 cuando el continente, a excepción de Liberia y Etiopía, se vio ocupado del todo. Ya el propio Estebanez veía estos episodios como una forma de hablar del pasado de África, que califica de interesante y gloriosísimo, más que de su futuro, pues no presumimos, dice Estebanez, de profeta. No se hizo eco del avance imperialista europeo desde el punto de vista de un historiador concienzudo. Empero avistó algunas realidades en su último capítulo, África Futura, que se cumplieron. Quedó en esta obra lo que vio y vivió y estudió de África, tanto durante su estancia militar en Marruecos, 1859-1860, como en años posteriores. Me queda una incógnita. ¿En qué año concreto acabó definitivamente el libro? Yo lo sitúo, y es una hipótesis, entre 1892 y 1897. No descarto que lo terminase meses antes de su definitiva publicación. Y hay un dato de 1892 que apunta a esta fecha como el hecho de que la obra aún no estaba culminada. Y es que en ese año inserta una poesía de Antonio Seroro dedicada a la batalla de los Castilleros. Esto de la fecha no es muy relevante, pero bueno, sí interesante saber cuándo, o por lo menos a mí me lo parece, y es un reto que le lanzo a Nicolás, por si alguna vez descubrimos en concreto cuándo se acaba el libro, porque sería interesante, ¿no? En ningún momento cuestiona el colonialismo español en África, porque veía la territorialidad española desde el norte de los Pirineos y al sur del Atlas. Como anti-europeo, continente que para él estaba en plena decadencia, defiende la total africanidad de Canarias, física, cultural, y de esta manera en la obra llama africano a todo canario, y no español, sin que eso suponga su cuestionamiento de la españolidad de las islas, que desde su punto de vista lo son por decisión propia. Fundará en un futuro colonias en el continente vecino, y que su poca impronta en él sea debido históricamente a su mayor proyección americana. Frente a este colonialismo europeo, propone la llegada de una República Federal Universal, integrada por todos los países colonialistas, para ir poco a poco acabando en territorios autogobernados, donde a su vez irán desapareciendo los estados, dejando patente su espíritu anarquista. El reto de darle cuerpo científico a esta nueva edición, a mi entender, lo ha salvado con creces Nicolás Reyes. En su introducción, desde las páginas 9 hasta las 80, con 180 notas aclaratorias, perfila una estructura que nos hace comprender perfectamente el libro. Así aborda la misma en 5 epígrafes: Nicolás Estebanez y sus episodios africanos, África en el pensamiento de Nicolás Estebanez y Murphy, la guerra franco-argelina, la guerra de Marruecos y Estebanez, cronista y protagonista. Y yo añado, sí, pero sin que aparezca prácticamente en el relato de los hechos que acontecieron. Es decir, toma distancia y escribe como si él no hubiese participado de aquella guerra que fue toda una masacre. Solo he podido recoger una indicación directa suya. Dice: paso la noche sin novedad alguna. Cuando su regimiento, el de Zamora, la noche del 24 al 25 de diciembre de 1859, cubría las avanzadas del campamento de la Concepción o Tarajal. Nada de su intervención en 15 acciones y 2 batallas, ningún dato en relación con sus heridas de guerra y dónde las sufrió, y tampoco puntualización alguna sobre su ascenso a grado de capitán y su condecoración con la Cruz Laureada de San Fernando. Todo ello por sus méritos en el campo de batalla. Y el último epígrafe de esta introducción lo dedica a las repúblicas africanas, la guerra anglo-boer. Saben que los boer, el pueblo africano, que ahora ya vuelve a estar de moda con Nelson Mandela, y que era un grupo étnico de origen germánico que se establecieron fundamentalmente en lo que es la República Sudafricana y en Namibia. Y ya su erudición alcanza altas cotas, alimentada por su amplísima cultura histórica,
en las notas que introduce en la propia obra en sí, en los episodios africanos. Esta última parte del libro abarca desde las páginas 81 hasta la 315, con 527 notas a pie de página. Aclara todo lo que considera debe ser comprendido por el lector. Se dan de la mano informaciones geográficas, históricas, políticas, biográficas, desde la época prehistórica hasta nuestra contemporaneidad. En definitiva, el libro maneja con habilidad tanto fuentes primarias como secundarias. Está muy bien escrito, busca la máxima objetividad. Se nota que en esta obra, de máximo rigor académico, nuestro autor se encuentra en perfecta forma intelectual, en una madurez que dará próximos y brillantes futuros. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor don Nicolás Reyes. Buenas tardes o buenas noches ya a todas y todos. A los que han decidido asistir a esta presentación y a los que por diversos motivos no lo han podido hacer, pero se han sumado con mensajes de adhesión y colaboración y diversas aportaciones y sugerencias en las redes sociales. Antes de comenzar, nuestro agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y a su presidente, don Tomás Van der Valle de Sotomayor, por las facilidades que nos ha dado para organizar este acto y por las palabras de presentación. Hemos de agradecer también las palabras recién escuchadas de nuestro colega y amigo Valentín Medina, que ha hecho una atinada presentación del libro y unos exagerados elogios hacia mi persona, fruto seguramente de su amistad. Si hubiera hablado a lo mejor como historiador solo, pues hubiera sido más crítico. Y por último, hemos de manifestar también nuestro agradecimiento a Ediciones Ideas por llevar a cabo la publicación de esta nueva edición de los episodios africanos de Nicolás Estebanes. Gracias, amigas y amigos. No acabo aquí, voy a seguir. Nos reunimos hoy en el Salón de Actos de esta importante institución cultural en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el histórico y evocador barrio de Vegueta, cerca del lugar donde nació don Nicolás Estebanes y Murphy, en una casa contigua a la ermita de San Antonio Abad, el 17 de febrero de 1838. Hace 175, vamos ya camino de los 176 el próximo año. Como tuvimos ocasión de conmemorar en el gabinete literario de esta ciudad este mismo año. En nuestra intervención nos ocuparemos primeramente del autor y a continuación del libro en el contexto de su vida y obras, así como del periodo histórico en el que escribe esta obra. La primera edición de los episodios africanos la realizan los hermanos Garnier en París a finales del siglo XIX, en 1897, en un contexto internacional presidido por la inminente derrota española en Cuba y Filipinas, que coincide con el nacimiento de una nueva potencia imperial, los Estados Unidos de América. Nos ocuparemos también, aunque con brevedad, de la africanidad de Canarias y de la configuración de África en el pensamiento de Nicolás Estebanes. ¿Quién era Nicolás Estebanes? Era canario de nacimiento y de sentimiento. Por esto mismo se consideraba africano y antieuropeísta, ateo y anticlerical. Era
un revolucionario, anarquista y defensor de la República Federal, de una República Federal sui generis, de una República Federal universal, inspirada en el federalismo de teóricos como Proudhon. No es el mismo tipo de federalismo que el clásico defendido por su compañero de partido, el catalán Pi i Margall. Un militar singular, comprometido con su oficio, un militar muy singular, que permaneció en las filas del ejército español mientras sus ideas no se lo impidieron. No vamos a entrar en la descripción del abandono del ejército por parte de Nicolás Estebanes, porque sería muy largo, porque entonces estaríamos entrando en un montón de problemas, de situaciones que alargarían excesivamente esta intervención. Yo lo único que les puedo decir de forma breve es que es cierta lo que se cuenta de que Nicolás Estebanes abandona el ejército por la indignación que le causa el fusilamiento de los 8 estudiantes cubanos, estudiantes de medicina cubanos, por una horda de voluntarios españoles, voluntarios de un ejército irregular. No era ni siquiera el ejército regular español, sino era tal que quieren tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a estos jóvenes estudiantes, a 8 de los jóvenes, porque fueron, el presunto delito era, yo no voy a entrar en detalles porque si no, tal, Gonzalo Castañón, un periodista español, había muerto, lo habían enterrado, en fin, no voy a... y entonces la tumba de este personaje fue profanada, decían los voluntarios. Fueron, sí, hicieron una juerga, un botellón, diríamos ahora es una falta de respeto, es muy criticable, todo lo que se quiera, pero esto no justifica que se mate a 8 jóvenes por esa presunta delito. Pero no entremos en más detalle. De todas formas, don Nicolás no se fue del ejército español por esa cuestión concreta, puntual. Se fue porque él tenía unos proyectos vitales, importantes, que era participar en la vida política, con todo, y él de ninguna forma, sus ideas no le permitían ser militar y al mismo tiempo estar luchando contra el poder, es decir, si él participaba en la política no podía ser militar, y entonces se fue del ejército, porque además cuando se va del ejército en esta ocasión es en 1871, en septiembre de 1871, pero don Nicolás ya se había ido del ejército una vez anteriormente, se había ido del ejército en 1868, en septiembre aproximadamente, para poder participar libremente en los sucesos revolucionarios de la Revolución Gloriosa española, o sea, la de 1868, y luego reingresa en el ejército para no tener, para poderse ir para ser destinado a Cuba y tal igual. Pero ahora voy a dejar esto porque si no sigo describiendo la vida de Nicolás Estebanes y no es el caso que nos ocupa aquí. Así que bueno, sí, lo único que voy a decir es que lo que sí es una anécdota, o sea, lo que sí es un bulo es el tema que se ha dicho muchas veces de que Nicolás Estebanes rompió su sable
en la cafetería del Malecón de Cuba, donde se encontraba en La Habana, y rompió el sable y se fue del ejército. Primero, don Nicolás Estébanez en aquel momento no estaba ni uniformado, formaba parte de lo que se llamaban fuerzas de reemplazo. Y entonces en aquel momento lo que hicieron los camareros del bar donde estaba don Nicolás Estébanez fue, al ver la indignación que se sintió don Nicolás al recibir la noticia, fue apartarlo y esconderlo para que no fuera visto por los voluntarios canarios y también la emprendieran con él, ¿no? Pero bien, volvamos a don Nicolás. Fue desde siempre poeta. Fue periodista, traductor de obras de clásicos latinos, griegos y franceses. Aristóteles, Séneca, Cicerón, Montesquieu, Augusto Comte, entre otros. Autor también de diversas obras literarias de difusión y gran aceptación en Latinoamérica. Estébanez fue además, sobre todo, un hombre de acción, un conspirador y un revolucionario que participó activamente, como dije ahora mismo, en la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, pero también en los levantamientos federales de 1869 y de 1872, un año después de irse del ejército, y comienza a brillar con luz propia en la República de 1873, en la llamada Primera República. Estébanez forma parte del sector más revolucionario y avanzado del Partido Republicano Federal, de los llamados intransigentes. En la actividad política destacó por su actividad como diputado, a pesar de que no le gustaba ser diputado por sus ideas políticas, ocupando en 1873 los cargos de gobernador civil de Madrid y ministro de la guerra en cortos periodos durante la duración de la Primera República. Pero Estébanez fue más allá en su práctica política, siempre comprometido con el federalismo y con la implantación y consolidación de la República, como forma de gobierno de aplicación universal, como dije antes. En su voluntario exilio político, seguirá participando activamente en la vida política hasta que muere en París, como cuando comienza la Primera Guerra Mundial en 1914. Muere en París el 19 de agosto de 1914 y por lo tanto el año que viene se cumple el centenario de su muerte. La Asociación Cultural de las Sombras del Almendro se propone potenciar y tratar de que le hagamos el homenaje que se merece a don Nicolás Estébanez. Tras el golpe del general Pavía, que acaba con la Primera República, Estébanez se exilia voluntariamente en compañía de su familia, con su hermano Patricio incluido, con una primera etapa en Lisboa y Oporto, de donde es expulsado por sus actividades conspiradoras y por petición expresa del gobierno de la monarquía de la Restauración, a través de su embajada en Lisboa. Estébanez no podía mantenerse impasible, siempre estaba realizando incursiones desde Portugal, entraba por Extremadura, entraba más al norte, o por donde fuera posible, para intentar encabezar siempre levantamientos republicanos. De Lisboa marcha a Londres para finalizar su periplo de exiliado en el París cosmopolita y cultural de la Tercera República Francesa, que será también un lugar de refugio para otros republicanos españoles y de revolucionarios de diferentes países. Estébanez encuentra trabajo como traductor en la editorial de los hermanos Garnier, siendo este su principal medio de subsistencia. Al mismo tiempo seguirá escribiendo poemas y colaborando en la prensa hasta su muerte en 1914. Hasta 1880
escribiendo, permanecerá a su lado Patricio, su hermano, que compartía pensamientos e ideales con él. A partir de 1882 va a contar también con otro canario ilustre a su lado, en París, en la editorial de los hermanos Garnier, con el lanzaroteño Elías Cerolo Herrera, republicano federal también. Elías se va a encargar de la sección de libros para Hispanoamérica de la editorial y de la edición de un diccionario enciclopédico de la lengua castellana que elabora con las aportaciones de muchos intelectuales y escritores españoles y latinoamericanos que enriquecen con sus trabajos esta obra que tendrá una amplia difusión en la América del Sur. Esta obra no cuenta con la aprobación de la Real Academia de la Lengua Española, ni mucho menos. Es una lengua que recoge términos de la lengua hablada y sentida y usada por los que hablan el español, el castellano, en todos esos lugares que he dicho. Veamos ahora el lugar que ocupan los episodios africanos en el pensamiento de Nicolás Estebanes. Así pues, Nicolás Estebanes siempre se consideró y se sintió africano por haber nacido en Canarias. Incluso podemos decir que se sintió más cercano también al continente americano que a Europa, y sobre todo a su querida Cuba, la perla de las Antillas. En el pensamiento de Estebanes, la africanidad de Canarias se configura como el hilo conductor que le inspira en la elaboración de estos episodios. Las Canarias no pueden convertirse en un archipiélago europeo por el capricho de algunos o las conveniencias de otros. Su pensamiento, el pensamiento de Nicolás Estebanes, se caracteriza, como hemos dicho ya varias veces, por su carácter antieuropeísta. Tengan en cuenta que estamos hablando de una Europa en la que la mayoría de los regímenes, a excepción quizás de Francia, eran viejas y caducas monarquías, como él mismo las califica. Una vez más, en el siguiente párrafo, precisamente este párrafo es con el que concluye el libro, con el que termina el libro, en los episodios africanos, nos dice: si América no existiera, sería preciso crearla. Si África no estuviera a 2 pasos de nosotros, incitándonos con su hermosura, habrá que desesperar del porvenir. Porque Asia está cansada, esquilmada, consumida. Europa es inhabitable, es diminuta, es un antro de degradación y de miseria. Y la humanidad necesita, para llenar sus fines y alcanzar su completo desarrollo, campos vírgenes, brisas de libertad y un sol de fuego. Él echa de menos siempre el clima, en el sentido de que añora el clima de sus islas y el de África, en el sentido de que vive en París, hace mucho frío, se queda muchas veces, en muchas ocasiones en correspondencia privada, y en una ocasión le dijo al editor, a su jefe, uno de los hermanos Garnier, que no podía aguantar el frío y que quería irse a Senegal. Y se fue a Senegal. Claro, Senegal es de cultura francesa y estaba relacionado con Francia, y podía ir tranquilamente bajo la disculpa de que iba a hacer allí negocios relacionados con la cuestión de la editorial. Los episodios africanos de Nicolás Estebanes constituyen una obra que, por la variedad de su contenido temático,
merecía ser editada de nuevo, para que pueda ser objeto de la atención, conocimiento y estudio, la valoración que realiza nuestro paisano de este cercano continente, que a pesar de ello se encuentra tan alejado de nuestro interés. En Canarias parece como si nos hubieran hecho o nos hubieran sometido desde hace mucho tiempo a una especie de lavado de cerebro que nos quiere persuadir y convencer que somos europeos y no africanos. Pensamos que la africanidad de Canarias no es algo cuestionable, ni se puede modificar desde Bruselas o Madrid. Es una realidad geográfica que nos convierte en un archipiélago africano que debe comenzar a orientar su futuro hacia nuestros vecinos continentales. En los episodios africanos, Estebanes advierte que no pretende hablar del porvenir de África, pues, dice él, no presumimos de profetas, sí de su pasado, que es interesante y gloriosísimo, aunque conviene precisar que tampoco es su intención, según nos dice también al comienzo de la obra, escribir la historia de ese desdeñado continente, de ese continente tan poco valorado, y de sus bellas islas, dice, ni siquiera la de su zona o zonas habitables. Su libro contiene el relato de una serie de episodios o de aventuras también, que han tenido, nos dice el propio Estebanes, por teatro la africana tierra, las empresas de algunos de sus exploradores, los hechos más memorables ocurridos. Están así estos episodios en forma de capítulos que pueden observar en el libro, que realmente es un libro que se puede leer, no se tiene que seguir primer capítulo, segundo capítulo, sino que se puede leer el capítulo suelto, es decir, porque todos tienen un contenido que no necesita continuidad con el siguiente ni con el anterior. Cada uno de estos episodios en forma de capítulos puede ser leído, como he dicho, sin necesidad de haber leído los anteriores o los siguientes. Pensamos que esta obra de Nicolás Estebanes contiene reflexiones, análisis, opiniones e informaciones que conservan su plena vigencia, a pesar del tiempo transcurrido desde su edición en 1897. Por todo ello, consideramos un acierto la decisión de las ediciones Ideas de llevar a cabo esta nueva edición comentada en el sentido de que yo he comentado, y tengo que decir sobre el tema que antes señaló mi amigo Valentín, las 500 y pico notas forman parte también de un poco, son reflejos de una deformación profesional. Al ser profesor de historia durante tanto tiempo, me creí en la obligación de explicar todo, o sea, y entonces quizás sean excesivas para muchos de los posibles lectores, pero para otros puede ser que no. O sea, entonces ahí están. Pero, ¿qué son los episodios africanos? Los episodios africanos podemos presentarlos como un manual de geografía, de geopolítica de África, geografía física incluso, un libro de viajes, porque habla de aventuras relacionadas con los exploradores africanos, etc. Un libro de aventuras, también un libro de historia,
porque a pesar de que dice en el prólogo que no iba a hablar del pasado, digo que no iba a, que él no iba a hacer, habla del futuro, el capítulo final es del futuro, y cuando a don Nicolás suele pasar eso, que cuando él dice que no va a hablar, es que habla, o sea, es un anuncio más bien de que va a hablar, pero bueno, da igual. Ya lo he llegado a conocer tanto que no sé qué. También un libro de historia, es un libro de historia porque se ocupa de unos acontecimientos que han sucedido realmente y que son importantes en la historia de África. Es decir, se dedica gran parte de estos episodios africanos a las guerras franco-argelinas, que tienen una importancia grande en el Magreb, pero también las guerras de Marruecos, que tienen importancia en el desarrollo del colonialismo español, o sea, y en el final y los análisis que hace Estebanes sobre este colonialismo, en el sentido de que él no es partidario ni de esta guerra en la que participa, ni de las guerras sucesivas en Marruecos que se hacen simplemente para el divertimento de algunos de los militares españoles y para sacar adelante sus carreras militares. No hay que confundir el término africanista que se emplea para designar a algunos militares españoles que desarrollaron su carrera militar en África, teniendo en cuenta también que no todos los militares llamados africanistas tenían la misma ideología y el mismo planteamiento político, pues con el término de pensadores o de estudiosos que son considerados africanistas. ¿Por qué? Porque se dedican al estudio del continente africano. Pero también, aparte de esto, nos encontramos con que los episodios africanos son todo esto que hemos dicho, pero también nos presenta una atractiva utopía para el futuro de África. Continente en el que se va a gestar y desarrollar la noble humanidad del porvenir y la lengua universal. Una nueva sociedad igualitaria en la que predominará la libertad, la fraternidad y el amor. Para Estebanes, en los episodios africanos, América y África son los continentes de lo porvenir. Poblada América, en la que cabrán holgadamente, según Estebanes, 1.800 millones de habitantes, civilizada África, no obstante la resistencia que se opongan, llegará un tiempo en el que de la actual preponderante Europa solo quede el recuerdo. Estebanes tiene una visión catastrofista y pesimista del futuro de Europa. Dice lo siguiente: ¿quién ha de acordarse de la actual Europa, ni de sus monarquías, de sus combates ni de sus miserias, cuando haya sociedades más perfectas en continentes mejores? En este proyecto de África, en esa utópica visión del futuro continente, desaparecerán las fronteras y hasta la misma idea de nacionalidad. Y dice: se gobernarán los pueblos por sí mismos, sin reyes odiosos ni parlamentos inútiles. No habrá periódicos de empresa ni de partidos, sino que cada hombre, y esto es curioso, sino que cada hombre publicará su diario o semanario, órgano de sus necesidades, pasiones o caprichos, que le servirá, este periódico individual de cada hombre, le servirá para comunicarse con sus vecinos
con sus parientes, con todos sus semejantes. No habrá las inmensas e inmundas aglomeraciones urbanas del siglo XIX, imagínense, del siglo XIX, pues cada hombre poseerá una casa con jardín a tiro de fusil del vecino más cercano. Las casas no tendrán más de 2 pisos y a lo sumo una torre con el pararrayos, el paralluvia, el telégrafo. Atraerá el hombre a las nubes o las formará cuando las necesite, disponiendo a su antojo de la lluvia y de la electricidad. La servidumbre doméstica habrá desaparecido, no solamente por exigencia de la dignidad, sino por ser inútiles servicios los de un hombre asalariado para quien dispone de las fuerzas inmensas e inagotables de la naturaleza. Hasta aquí lo dicho por Esteban en la descripción que hace, en un resumen, o sea, no es el total, de la descripción que hace de esa utópica África del futuro. Nos parece interesante destacar, y lo habrán pensado más de uno de ustedes, que en este párrafo que acabamos de leer tiene una especie de carácter premonitorio de la asistencia, en la asistencia de esos diarios o semanarios que publicará cada individuo, que podría ser una profecía inconsciente del actual mundo de las redes sociales o de los blogs personales de la era de Internet. En los episodios africanos dedica un capítulo al estudio de las islas de África, de todas las islas de África, aunque se ocupa de otras islas, es decir, por ejemplo la Madeira, es decir, las de la Macaronesia, que son africanas, se refiere con cierta amplitud a las islas donde nació, como era lógico, a las Canarias. Archipiélago que se extiende alrededor de la de Tenerife. Esto que voy a leer lo escribió tal cual Nicolás Esteban y puede no ser políticamente correcto, y más leído aquí en Gran Canaria, pero lo dijo así, no lo voy a cambiar. Esto archipiélago que se extiende alrededor de la de Tenerife como hijas en torno de su madre. El Teide, majestuoso, vulgarmente llamado el Pico de Tenerife, se divisa desde todas ellas y aún de mayor distancia, y parece que las protege a todas, que a todas las domina. Geográfica, y también responde a que en aquel momento la capital está en Tenerife y tal, o sea, sí responde a la realidad. Esto mismo lo dije en Tenerife, o sea, no crean que, quiero decir que no crean que lo estoy diciendo aquí. Bien, Estebanes en sus episodios africanos nos ofrece la descripción de Canarias como un archipiélago africano formado por unas islas llamadas por los antiguos, dice don Nicolás, las afortunadas, que siguen mereciendo, en su opinión, este nombre por su hermosísima naturaleza, aunque en otros conceptos merezcan mejor fortuna que la debida por ellas a la fatalidad. Canarias fue, primero, obligada a unir sus destinos a los de América. En todo, sus destinos a los de América, en todo, menos en la emancipación colonial. Y ahora vuelve a forzarse su destino, obligándola a ser una colonia europea, en contra de los intereses canarios, que deberían dirigir su mirada hacia el vecino continente africano. Los canarios se vieron obligados a emigrar hacia América desde época muy temprana, y cuando llegó el momento, algunos lucharon junto a los próceres de la independencia latinoamericana. Como nos señala Estebanes en sus episodios, cito a Estebanes, a Nicolás,
a don Nicolás, un poco de respeto. Si los hijos de Canarias, dotados de singular fortaleza, no han ido mucho más lejos en empresas africanas, es por haber contribuido con los demás españoles a la conquista y población de América. En todo el Nuevo Mundo se encuentran a los hijos de Canarias y muchas ciudades les deben su fundación. Las islas pueden desarrollar, un papel civilizador, no dice colonizador, sino civilizador, en los continentes cercanos, como sucedió en el caso de las islas europeas, desde el archipiélago helénico, cita el propio Estebanes, que pasó al continente la sabiduría, de las Antillas, que pasó al continente americano la civilización. Esto lo dice él, no podríamos discutir o no discutir, pero es lo que él dice en el libro. A las que podemos añadir, esto ya no lo dice Estebanes, las evidentes influencias civilizadoras de las islas británicas y Europa en la revolución industrial, o de las islas del archipiélago japonés en Asia en la época Meiji. Estebanes quiere reservar una misión civilizadora análoga a estas que estamos hablando para los canarios, una empresa no colonizadora de África, y nos dice: no tardarán los canarienses en fundar colonias en la costa de África, fundadas por ellos tendrán semillas de prosperidad. Los isleños son más laboriosos que cualquiera otra raza conocida, y tanto como trabajadores son perseverantes. En su sangre tienen algo del azufre de los cráteres, mucho de sal marina que en sus playas tibias deposita el mar. En su espíritu sereno se refleja la tranquilidad del ambiente puro de su patria, revelando siempre que han nacido entre un cielo sin nubes y un mar de lontananzas infinitas. Este texto en algunos aspectos es casi poesía o prosa poética, pero es lógico porque Nicolás siempre estaba en esa línea. Concluyamos con la representación, y de verdad que voy a acabar, con la representación caracteriológica de la personalidad de los canarios, es decir, cómo define en esta obra don Nicolás lo que somos los canarios. Es decir, las cualidades, virtudes que destaca Estebanes en los episodios que hoy presentamos y recomendamos. Nos dice que los canarios, dos puntos, y como dicen ahora en algunos sitios, abro comillas y entre comillas, criados entre volcanes de laderas pedregosas, tienen la agilidad del montañés y el espíritu independiente de las montañas libres y la mar indómita. Pero la independencia del canario no es la que se hace visible por la protesta continua y la rebeldía constante, sino la que se aísla, se concentra, se respeta a sí misma y desprecia a lo demás. El canario no amenaza, ni promete, ni ambiciona. Encerrado en sí mismo, goza en goza en la contemplación de todo un mundo ideal, sin cuidarse de externos convencionalismos.
pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Yo simplemente quería felicitar no solamente a don Nicolás Estebanes, sino a don Nicolás Reyes, porque nos han hecho pasar una noche maravillosa, en donde yo me he sentido atado a ellos fuertemente, porque ese mensaje de canariedad, de libertad, pues la verdad es que nos ha insuflado muchísimo aire, y la verdad, simplemente quería felicitarte y además también decir qué curioso cómo adelantado a su tiempo don Nicolás Estebanes pues vence el etnocentrismo típico de la época, y evidentemente pues desde el punto de vista antropológico es la verdad un auténtico prócer, ¿no? Me ha encantado tu exposición, Nicolás, muchas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, bueno, yo en primer lugar felicitarte por esta obra. Yo estoy aquí independientemente de porque has parido una obra que es de suma importancia, porque a mi juicio creo que no se ha hecho el juicio que se le diera con la persona de Nicolás Esteban. Hay otros a quien se le ha dado más importancia y más hecho que a Nicolás Esteban. Y cuando explicabas que por respeto, don Nicolás, yo lo llamo Nicolás, pero porque lo siento muy cercano a mí como, tanto como canario, como persona revolucionaria. En lo que estabas explicando creo que se anticipa la situación actual, porque estaba hablando y estaba haciendo un guiño a la actualidad, ¿no? De toda esta putrefacción europea y todas las consecuencias que desencadena en el tercer mundo, en África. Y yo, pues, esto es una opinión mía, muy personal, no lo considero un anti-español y un anti-europeo. Yo creo que lo poco que te has expuesto, yo lo considero un independentista, porque de todas formas su oposición, incluso en Cuba, a la barbarie española, lo situó